El 21 de junio de 1957 nació el SENA. Fue una iniciativa del economista cartagenero Rodolfo Martínez Tono, quien propuso la idea de crear en Colombia una entidad de enseñanza laboral y técnica. Entre los acontecimientos más destacados de estos 62 años de historia, se tiene la creación en el mismo año de fundación de la entidad las primeras regionales de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Valle, Nariño y el departamento del Cauca. Es así como en el transcurso de estos 62 años han pasado por nuestra regional Cauca funcionarios, aprendices e instructores que han liderado procesos de formación. Un ejemplo de ese esfuerzo, disciplina y pasión es el Dr. Jesús Astaiza Mosquera, abogado, catedrático de la Universidad del Cauca, un referente que en el SENA estuvo bajo el cargo de instructor, supervisor, superintendente del Centro de Comercio. En su momento estuvo bajo su responsabilidad la subdirección y la dirección del SENA Regional Cauca. En 1965 se formó en el SENA y así fue el primer instructor de taquigrafía en Colombia, iniciando de este modo sus primeros cursos formativos. Tuve la oportunidad de dictarle a mis alumnas en lo que se llamaba inicialmente en el Centro de Comercio, que quedaba ubicada al lado del Teatro Municipal y empezó a funcionar en 1966. El centro comercial, ya en firme, empezó a dictar secretariado en ese momento, porque era vital que se están formando las secretarias para las empresas, y el SENA se esmeró por formar secretarias, que muchas de ellas ya se están jubilando, se han jubilado con lujo de detalles en diferentes empresas, y muchas de ellas llegaron a ocupar posiciones importantes hasta gerencia de determinadas instituciones. ¿Sabía usted que el primer centro que funcionó en el SENA fue el del sector agropecuario? Inicialmente tenía un espacio de 42 hectáreas y sus primeros cursos fueron la ganadería y la agricultura, con sus primeros instructores Manuel Sendoya y Rubén Ávila Ordóñez. Pero este no fue el único centro en Popayán. Miremos qué centros más encontramos. En 1969, el centro agropecuario, en esa época era el doctor Gabriel Camacho, el gerente. Después llegó de gerente el doctor Miguel Muñoz Paladines, y él fue uno de los generadores del centro comercial, del cual fui el primer, en esa época llamaba supervisor, el jefe del programa. Después Miguel Muñoz Paladines, con unas políticas y unas encuestas que había realizado en el Cauca, con Jesús Antonio Hillera, llegaron a la conclusión de la importancia de montar un Centro Nacional de Artesanías en Popayán, y Bogotá lo vio con buenos ojos y lo apoyó totalmente la creación del Centro Nacional de Artesanías, que es aquí donde ustedes actualmente ven. Cuando ese centro funcionó, inicialmente, aquí no había ningún tipo de edificación. Se trabajaba, digamos, en una especie de galpón. Se organizó ese galpón en una forma muy rudimentaria, con muchas incomodidades, y a partir de ahí se empezó lentamente la construcción de lo que después se denominó Centro Nacional de Artesanía, ya conformado en su integridad, y que después fue vinculando otro tipo de sectores. Pero agreguemos, ese Centro Nacional de Artesanías tuvo tal importancia que aquí venía a estudiar gente de Panamá, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil y del mismo Colombia, y algunos extranjeros. El centro fue muy afamado y aquí se hicieron cursos internacionales de artesanías, congresos internacionales. Nuestro centro abarcaba una zona desde la actual entrada del Centro de Teleinformática y Producción Industrial hasta el lugar conocido actualmente como el Barrio La Paz, parte de la vereda González y parte de la vereda Quebrada del Lame. Esto posteriormente cambió. Escuchemos qué nuevos cursos ofrecería el centro de formación.
finales del año 1973, en diciembre, el doctor Álvaro Caicedo, que era el gerente, con el señor gobernador Gerardo Bonilla Fernández, por iniciativa del señor gobernador o por petición de él, el SENA entregó toda esa parte y se redujo a lo que prácticamente es hoy. Y se ubicó el centro agropecuario, donde actual está situado, lógicamente con ganadería y algunas especies de siembras. Es importante tener en cuenta que el SENA en ganadería hacía exposiciones también a nivel nacional, y el ganado del SENA que salía aquí a exposición era el más reconocido, era lo mejor que había en ganadería. Ese SENA fue importantísimo porque el Cauca es netamente agropecuario y por eso se le dio trascendencia al sector agropecuario. Aquí, por ejemplo, había talleres de repujado en cuero, que eran unos trabajos magníficos, que en ellos cooperaba muchísimo don Vicente Torró y algunos otros instructores como Víctor Hillera, y que eran también reconocidos. Y además, con el cuero repujado nosotros teníamos una ventaja, que el mismo SENA estableció la curtición de pieles. Se curtían las pieles y aquí muchas de las mismas pieles se trabajaban. El experto era un noruego, Erik Onsus, y uno de sus alumnos fue Enrique Quique León, uno de los mejores instructores que tuvo en su momento el SENA del Cauca y a nivel nacional en curtición de pieles. Entonces fíjense ustedes, y además muchas de las pieles eran sacadas de los cursos de ganadería que el mismo SENA tenía aquí. Inicialmente el centro artesanal, la entrada es por donde está hoy, no donde está hoy, sino la antigua entrada, que es la que da en todo el frente de las oficinas. Y allí donde están las oficinas, lógicamente ahí se ubicó la dirección del Centro Nacional de Artesanías, y a partir de ahí, siguiendo por los corredores, era la oficina de instructores, era el salón de instructores, así se llamaba. Y posteriormente seguía por el mismo lado derecho una pequeña aula que uno le llamaba de materias relacionadas. Ahí se daba técnicas de comunicación, ahí se daban matemáticas, allí se hacía mucho hincapié en dibujo, y eran los salones de materias relacionadas, y enfrente era el taller de telares, de tejidos cuyas alfombras fueron reconocidas a nivel nacional, que iniciaron con Omaira Bueno y Carmen Zamora de Nieto, que también hacían exposiciones a nivel internacional y se trajeron los primeros telares. Siguiendo con los talleres, allí cercano existía el taller de cerámica. Aquí la cerámica fue muy reconocida porque uno de los instructores había fundado una de las empresas importantes en Popayán que se llamó Alcora, que inclusive su producción en cerámica casi competía con la italiana cuando comparaban un producto salido de Alcora y después salido del mismo SENA de aquí, que trabajaban un vidriado esplendoroso y sobre todo la creatividad que ellos manifestaban en sus diferentes cosas. Seguía el de doña Lida de Rosero. Ya doña Lida de Rosero, una señora magnífica, una expositora magnífica, ganó muchos concursos con las muñecas, a la par que Mérita Malo, una señora que trabaja en Popayán y que fue reconocida a nivel nacional. Después, siguiendo por ahí, era el almacén de la regional, ahí existía. No sé qué existe en este momento. Esa parte donde están los asesores al lado derecho no existía, ese era un patio. Había muchas zonas verdes que eran importantísimas para el SENA, y al fondo, cerrando el SENA, existían los talleres. Muy interesante retornar a este lugar, porque lógicamente aquí fue donde prácticamente surgió la artesanía. Aquí se construían, se elaboraban y se vendían productos de alta calidad, porque aquí se vendían todo lo que se hacía en la práctica, que es lo que se denomina aprender haciendo. Y eso era muy interesante porque los alumnos eran felices cuando sus productos eran escogidos por los compradores de acuerdo con la calidad, de acuerdo con el diseño que aquí mismo se hacía de ellos. Al lado derecho existía el taller de mecánica automotriz,
Después del taller de mecánica automotriz, seguía el taller de talla de madera, aunque ese también era ubicado después, se ubicó en otro sitio. Después sería lapidación de piedras preciosas, después sería joyería, después serían los talleres de torno, después sería el taller de forja en hierro. De ahí nacieron también ya la parte deportiva. Nosotros empezamos a participar en deportes. Tuve la fortuna, con los instructores, todo lo hice en equipo, ¿no? Aquí yo no trabajé solo. Dios me dio la posibilidad de tener unos trabajadores inmensos, personas dedicadas de sábados y domingos, personas que no escatimaban un momento para colaborar, ya sea porque estábamos naciendo. Muchas, por ejemplo, las canchas de fútbol, por mencionar algo. De la tierra que sacaron de la parte de La Paz, ellos necesitaban botar la tierra y no había dónde botarla. O tenían que botarla muy lejos y eso tenía un costo grandísimo. Por iniciativa de unos instructores del SENA como Ramiro, Mario Yepes, Calero, Ramiro Bermúdez, Delio Parra, me dio la posibilidad de hablar con ellos allá y yo les sugerí que botaran la tierra allí. Pues ellos vieron una economía grandísima y yo vi la gran posibilidad porque nosotros no teníamos el dinero suficiente para hacer unas canchas de fútbol. Entonces ese relleno lo hicieron ellos totalmente con la petición mía que tenían que dejarlo totalmente listico y emparejado. Y así se hizo. Y posteriormente, con compañeros del SENA, empezamos a hacer mingas. Por ejemplo, es increíble que los presos de la cárcel de San Isidro nos lo soltaran. Y con ellos, y por cursos que nosotros dictamos, ellos hicieron, por ejemplo, la pista atlética en su momento, que era con gravilla traída de Jumbo, por algunos cursos que nosotros hicimos con la alcaldía de Popayán y la de Puerto Tejada, y les decíamos que para ver si las camionetas habían sido bien, las volquetas habían sido bien trabajadas, porque aquí ya teníamos mecánica automotriz, que fue un taller que entró ya en servicio en la era industrial. Muchas entidades nos colaboraron y con piedra y toda esa serie de elementos de trabajo. Y así hicimos la cancha de baloncesto y toda esa cuestión. Entonces, y los corredores que ustedes, que aquí todavía trajinan y que son de piedra, muchos fueron hechos con los alumnos del internado. Después hicimos la capilla. Para la capilla hicimos operación ladrillo. Entonces los alumnos, cada uno traía un ladrillo, 2 ladrillos, 3 ladrillos, y con esa recolección de ladrillos que hicimos la capilla, y con el sobrante hicimos uno de salones que después sirvió como salón de conferencias, que era al otro lado, donde hoy posiblemente funcionan los talleres. Funciona la parte de computación, me imagino, que no conozco muy bien. Entonces este centro empezó a llamarse Centro Multisectorial. En ese momento la regional tenía cursos muy interesantes que ya demostraban buenos resultados por parte de los aprendices y que después se conformaron nuevas formaciones que ayudaron mucho a la comunidad a capacitarse para su proyecto de vida. Después se creó la necesidad de que volviera al centro de Popayán el centro comercial. Se construyó el centro comercial frente al SENA del centro que uno llama, y que ustedes ven el centro comercial ahí, y entonces volvió el centro comercial a Popayán, y esa vuelta del centro comercial en Popayán nos facilitó que el centro volviera a expandirse. Y una cosa interesante fue que ya, pues lógicamente vino el terremoto de 1983. Había una política en el SENA que se acababa de establecer, que se llamaba participación comunitaria. Y le cayó de perlas a la regional. Le cayó de perlas porque en ese momento Gustavo Wilches vio que era la posibilidad de hacer participación nacional comunitaria en Popayán para la reconstrucción de Popayán. Entonces ahí llegaron gentes de todo el país, expertos en construcción, que aquí empezó a dársele como impulso a la construcción en sí misma, pero también a la autoconstrucción. O sea, que la gente construyera su propia vivienda y aprendiera el oficio.
Y lógicamente aquí también nació la vinculación de la mujer a la construcción. Fíjense ustedes las cosas tan curiosas. Esas son de las cosas que tiene el SENA. Y ya se abrieron la construcción, se abrió no solamente a construcción, como se puede decir, en ladrillo, sino que apareció otro tipo de construcciones, por ejemplo, en muros tendinosos, la construcción en guadua. Y entonces el SENA ya vio que había otras alternativas importantes para la gente y ya se empezó a dar construcción en las diferentes localidades del departamento del Cauca con centros comunitarios. En eso intervino directamente el doctor Gustavo Huiches y personas importantes como Carlos Flores Rovira, que en cierta forma manejó este programa muy bien manejado, y el centro industrial que nosotros estábamos aquí lo empezamos a apoyar en todo sentido, para que las cosas salieran de la mejor manera posible, como era la elaboración de puertas, la elaboración de ventanas, y todos los trabajos en hierro se hicieron aquí en el Centro Nacional de Artesanías, y que fue una ventaja maravillosa porque los alumnos se dieron cuenta que podían hacer cosas prácticas, que era lo que realmente nos interesaba. Y además es importante notar que muchos de ellos fundaron sus propias empresas a raíz precisamente de eso. Después, lógicamente, el SENA ya le empezó a dar importancia a los computadores, ya le empezó a dar importancia a la que se denomina telemática. Los primeros instructores fueron el ingeniero Humberto Polanco, y entraron ingenieras electrónicas, aunque en esa época el SENA empezó con los trabajos en video. El PCN entró a trabajar en comunicaciones con eso y tuvo magníficos exponentes, y ahora lógicamente con los nuevos que están haciendo un programas muy interesantes en ese sentido. Lo que fue el SENA como historia, lo que es el SENA actualmente, que sigue construyendo historia, que sigue haciendo historia, y que el SENA, yo considero que nunca se acabará, porque siempre habrá quien necesite trabajar, siempre habrá quien necesite aprender, y siempre habrá quien lo ocupe a uno o cómo se puede ocupar uno mismo. De ahí es donde salió el concepto de la formación para el trabajo con criterio dependiente o independiente, que me parece fundamental en lo que estamos hablando nosotros. Agradeciendo y reconociendo a aquellos instructores y directivos que a lo largo de la historia del SENA Regional Cauca ha logrado ser reconocido a nivel nacional e internacional, continuando el legado que nos dejaron y formando a más profesionales desde el departamento del Cauca. Popayán de blusa blanca y cielo azul de verano, al descolgar la mantilla de tus hombros tutelares, aprisiono tu cintura para besar la dulzura de las mieles